Ok, lo último que estaba pendiente, bueno, era que hicieran todos estos cuestionarios y que le integraran la caja de preguntas con el consentimiento informado. Ahora bien, este consentimiento informado, ¿dónde lo pusieron aquí en este? IPv, miren, no da. ¿Quién es el grupo del IPv? IPv. Este link no lo dejaron abierto. Y no se pone aquí en el título, se pone abajo en la última pregunta. IPv. Que aquí estamos bien. Ajá, el link abierto, muy bien. ¿Y el cuestionario dónde está? No está el cuestionario, el MBTI. Es que esta pregunta, compañeros y compañeras, es la última pregunta. O sea, unos errorcitos, pero en los primeros grupos sí lo vi bien. Solamente es que algunos que... Buenas tardes. Sí, así como está este está bien. Este link no está activo. El MBTI, el IPv, hay que corregir esto. Este está como abierto, este link. Y un Google Docs. Ujú. Ujú. Hay que corregir este de perfiles de Hartman y el IPv. El MBTI, creo que ya lo chequeé. Este MBTI, ok, los grupos ¿quiénes son del MBTI? Creo que es el último, ¿no? Está Christian, Bessie, Yaneli y Georgina. Esta pregunta es de último, la última, no es la primera. Creo que ese es el error en este. En este de perfiles de Hartman es que pusieron esa pregunta como abierta, está como abierto esto, como que muy editable está esto. No está como cerradito. Y el IPv con este examen está en el título. Y ahí no debe de ir. Este está bien. Ujú. Este está muy bien. Este de empleados más creadores está muy bien. Wonderlic, muy bien. Observación directa, muy bien. Solo son unos últimos 3 exámenes que creo que están con error. Y algunos no dan. Lo ve, vamos a ver, el grupo 6. ¿Cuál es el grupo 6? Este. Burnout. Aquí veo un error. O sea, el error, ¿cuál creen que es? Así a simple vista. Demasiadas opciones. No, no es que demasiadas opciones. Es que este trato muy eficaz, me siento muy quemado y se repite la misma escala de Likert para todos, se usa este tipo de pregunta. ¿Bien? Google Forms. Se va aquí. El problema no es el tipo de pregunta que están formulando. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí, creo que la pregunta que deben de usar es esta, si no me equivoco. Sí, esta es. Entonces ponen, digamos, nunca.
Es una opción. La otra, pocas veces. Perfecto. La otra es una o más menos veces. Está bien. La otra es... Ay, perdí el examen. ¿Cuál es? Es el 6. Otra es una o menos veces. Estamos bien. La otra es una vez a la semana. Bien. La otra es pocas veces. Y la última es todos los días. Ok. Y se fijan, es el mismo patrón para todas. El mismo patrón, miren. Todos los días, todos los días, todos los días. Ok, está bien. Esta es una escala de Likert. Entonces, licenciado, hay que cambiar el patrón más que nada de las respuestas. Es la forma de la pregunta. Entonces, digamos, pregunta A, ¿va? Pregunta A. Pregunta B. Pregunta C. Pregunta D. Pregunta E. Estoy poniendo un ejemplo, ¿va? Para no estar copiando lo mismo. ¿Cómo se mira más bonito? ¿Así? ¿O así? El primero, Lick. ¿por qué? Porque en un solo marco desglosa varias preguntas. ¿Ah? Entonces aquí, miren, ve, yo rapidito lo corrijo solamente de hacer esto. Me siento muy emocionalmente comprometido aquí. Ok, voy a la pregunta. Ahí. Me siento cansado. Pum. Ujú. Comprendo fácilmente a las personas. Trabajar. Y ahí voy, ¿ven? Solo les doy el ejemplo para que lo vean, ¿ven? Ahí está. Excelente, ya lo vamos a corregir, licenciado. Gracias. No es difícil de corregir para que no se les mide tan abultado como para abajo. Sí, porque muy largo está esto. Ahora, lo que hay que estar seguro es si el T-Burnot solo incluye esta escala de Likert, porque me parece que incluye varios. No solamente esta escala, nunca, pocas veces. Varía. Porque si nos vamos al T-Burnot acá, ¿qué es T-Burnot? ¿No? Inventory Burnot. Déjame ver. T de Burnot. Migers. Ese es el ¿qué? Examen es ese. Ya me olvidó, espérame. Burnot es el 6. Grupo 5. Grupo 6. Ajá. Esta es una escala. Sí, T de Burnot. Burnout. Sí, se puede usar esta escala. Burnout. Miren esta. Miren esta escala que ordenadita que está. Dice nunca, ninguna vez, casi nunca, pocas veces, algunas veces, regularmente, bastantes veces, casi siempre, siempre, todos los días. Está bonita esta. Solo para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Sigamos entonces. Y los demás exámenes, los demás links, por favor, corríjanlos porque, por ejemplo, este no puedo abrir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no lo dejaron abierto. El test MBTI no deja pasar de esta pregunta. Ahí no puedo pasar.
Y si lo mandan a alguien, no se puede. El test de valores de Harman, ¿cuál fue el error? Ah, que está como muy, no está en el link ahí. No, o sea, hay que poner una pequeña descripción y luego el link. Ese es el error, así como este. Y este está muy largo. Eso fue lo que dije de Burnout. Este ya lo vi. Creo que es. Ok, sigamos entonces. Creo que para hoy estábamos con las preguntas. Ok, y empezamos con la número 1, del grupo número 1. Julio, Glenda, Nora, José, Kaylin. Buenas noches, sí. Buenas noches, licenciado y compañeros. A nosotros somos el grupo número 1 y nos tocó la pregunta, ¿cuáles son mis percepciones sobre los roles de género? Bueno, investigamos algo acerca sobre, ¿verdad?, los roles de género, igual en el libro, y nos indicaba que es asumir una visión de géneros dentro de la investigación científica, implica mantener una postura de vigilancia que nos permite identificar y hacer visibles lo práctico, e ideologías que se provocan la participación diferenciada. Puede ser jerarquías, desigualdad, ¿verdad? Que en estos casos podríamos decir en cuanto a la igualdad de géneros, de hombre o mujer, que las mujeres no podemos hacer trabajo de hombres o viceversa, ¿verdad? Sin embargo, eso es en la actualidad. Sin embargo, creo que no estamos exceptos, de que las mujeres podamos realizar hombres de trabajo, igual ellos, no creo que se le quite nada. También decía que es un conjunto de normas sociales asociadas para los hombres y mujeres, ¿verdad? Y la percepción en el proceso mediante el cual los individuos otorgan e interpretan las impresiones de sus sentidos. Pueden ser los roles de género en la sociedad diferenciada como tal. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más de este Sí. grupo? También, licenciado, decía que dentro de las instituciones sociales y políticas y económicas podemos decir que se tiene proceso especial, ¿verdad?, de influencia y cultura, ya que existe una asignación de lo que es propio para lo femenino y lo masculino, de lo que ya había explicado anteriormente, ¿verdad? Que eso se convierte en un filtro de reglas y normas que está basado en la clase de géneros. Buenas noches, licenciado y compañeros. Siguiendo un poquito de lo que decía mi compañera Kaylin, en las empresas, ¿verdad? Generalmente miramos este tipo de percepción, donde, como lo comentaba anterior también Kaylin, los puestos jerárquicos se los dan en mayor oportunidad a los varones. A las mujeres, pues, tienen esa percepción de que quizás las mujeres no podemos cumplir los roles, ¿verdad? Entonces, esto lo vivimos siempre en los trabajos, en la mayoría de los trabajos. Eso es lo que podía aportar un poquito a lo que hablaba mi compañera. Buenas, Lick, Buenas. compañeros. Bueno, en la actualidad, sinceramente, para acompañar un poquito de eso que dijo la compañera ahorita, bueno, en las instituciones que, bueno, yo he elaborado, la mayoría, casi el 80% de las personas son Ok. mujeres. Son mujeres. Entonces, actualmente, como dicen, el género ha como que dice, bueno, se ha contradecido todo. Porque si usted se fija, en los puestos de gerencia, la mayoría, parte bueno, actualmente son mujeres las que están en gerencias. Bueno, en las instituciones que yo trabajo en el gobierno, hay más mujeres que varones trabajando. Y abarca también bastantes puestos grandes. Entonces, ahora creo que ya no hay, como que dice, esa distinción que había antes, de que la mujer, como decían, era para la casa y el hombre a trabajar. Ahora se ha logrado que ellas puedan hacer lo que nosotros hacíamos y nosotros poder hacer un poco de lo que ellas hacen. Aunque los trabajos son bien diferentes, ¿verdad? Lo que ellas pueden hacer con lo que nosotros hacemos.
Pero sí, en el género y eso, en las empresas han abarcado bastante terreno ellas. Eso sí. Ok. ¿Alguien más de este grupo? ¿No? Ok, sigamos con el grupo No, 2. Lick. Buenas noches, Esli. Mi nombre es Francis Lagos del grupo 2. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, ok, gracias. Sí, que estoy en el trabajo, entonces pensé que no me escuchaban. Ok. Ah, dele. Bueno, nuestro tema es qué factores influyen en la percepción. Para identificar los factores que influyen en la percepción, definimos esta como el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con la finalidad de dar significado a su entorno. La percepción puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos, es decir, la manera en que vemos el mundo. Cuando hablamos de factores, podemos tener los factores desde el tema del receptor, que es la persona que lo recibe. También está desde el de factores en el objeto y también factores en la situación. Cuando hablamos de factores en el receptor, nos enfocamos a que es cuando alguien observa un objeto y trata de interpretar lo que ve. Su interpretación estará muy influida por las características personales del receptor, sus actitudes, personalidad, motivos, intereses, experiencias y expectativas. Es más probable que en un grupo notemos a los extrovertidos por su forma de ser que a los tímidos callados en una esquina. Y eso se da bastante, ¿verdad? Ya que nosotros vamos, como seres humanos, nos vamos desarrollando de acuerdo a cómo nos sintamos dentro de nuestra área de trabajo o también dentro de nuestra propia familia se puede dar esta situación. También con nuestro grupo de amigos. Podemos ya ser unas personas súper tímidas o unas personas demasiado extrovertidas o estar en un término medio también, ¿verdad? Eso va a depender de cómo nos sintamos o veamos la relación de las demás personas. También como factores en el objeto, decimos que la percepción está condicionada con el aprendizaje o conocimiento previo que tengamos de los objetos. Nuestro cerebro tiene tendencia a ubicar los elementos dentro de los parámetros referenciales que hemos construido a través de la experiencia previa o conocimiento. Puede ser que algunas personas vean el vaso medio lleno y otros lo observen medio vacío, que es, por ejemplo, cuando se da en el tema de que hay una manera de ejecutar una actividad dentro de un trabajo. Una persona lo hace de una manera y otra persona lo hace de otra manera. Pero al final, ambos procedimientos dan el resultado esperado de la empresa, pero ambos lo ven de diferente manera y lo ejecutan de diferente manera. También están los factores en la situación. Dice que son elementos del contexto en el cual se perciben los objetos, las personas o las situaciones. La situación afecta a la percepción, el escenario general en que se presenta la situación lleva a un cambio de percepción. Ejemplo, dice, cuando en la oficina se muestran los empleados de manera formal y profesional y saliendo de ahí se sienten libres hasta en su manera de vestir. Esto se da, ¿verdad? Cuando los empleados se sienten muy como en una cajita de cristal que tienen que ser perfectos en su manera de hablar, vestir y todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando ya están fuera del trabajo, son unas personas totalmente diferentes. Pero no quiere decir que sean malos empleados, sino que tal vez las políticas o la forma en que se rige la empresa es de esa manera. Que en mi opinión no siempre debería ser así, ¿verdad? Claro, cada quien define las políticas y el reglamento de su empresa como considera que es lo mejor. Esa es mi aportación. Dejo a mi compañera para que aporte algo más. Compañera.
¿Quién es la? Buenas noches. Jocelyn. Bueno, entre los factores, es que ella casi ya lo dijo, los factores influyentes de la percepción, pero se los voy a decir los tres y lo que contiene cada uno. Entonces son los factores en el receptor, que serían las actitudes, motivos, intereses, experiencias, expectativas. En los factores de objetos serían novedad, movimiento, sonidos, tamaño, entorno, proximidad y similitud. En los factores en la situación, tiempo, atmósfera laboral y atmósfera social. Solamente el Ujú. Ok. Sigamos. Grupo 3. Teoría de la atribución. Carlos, Brian, Carlos, Brian, Teresa y Rodrigo. Sí, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Teresa Nolasco y voy a hablarles un poco sobre lo que es la teoría de atribución. En primer lugar, hablar sobre de la teoría de atribución. Hablamos de todas aquellas cuestiones que busca explicar cuando nosotros juzgamos a las personas en sentido de las cualidades o características que nosotros podamos atribuirles de acuerdo a una conducta que ellos o de que ellos percibimos nosotros. En esta ocasión, pues la teoría de la atribución nos sugiere que al observar a una persona determinada, tomemos en cuenta los factores internos y los factores externos. ¿De qué se tratan los factores internos? Pues la teoría dice o menciona que los factores o comportamientos que son causados internamente son aquellos de los que nosotros tenemos control o de los que se cree que el individuo tiene control. Es decir, que es una conducta que se da de un individuo a causa de factores que se le atribuyen de manera propia, que son propios de este individuo. En la teoría, pues nos pone un ejemplo de una persona que llega tarde al trabajo y que nosotros podemos creer que llegó tarde porque se quedó dormido o porque la noche anterior estuvo de fiesta. Cuestiones como esas que se las atribuimos nosotros mismos por su comportamiento o por la manera en que esta persona se desenvuelve. En cuanto a los factores externos, perdón, aquí me confundí un poquito, lo mezclé. En los factores internos les decía que son los que creemos que el individuo tiene control de estos. Y el externo es lo que nosotros imaginamos que puede pasar de acuerdo a las conductas que esta persona tiene. En cuanto a la teoría de la atribución, pues podemos hablar de tres factores importantes. En primer lugar, lo que es lo distintivo, el consenso y la consistencia. En el primer lugar, pues hablamos de lo distintivo y esto pues se refiere a factores que nosotros atribuimos a una persona cuando podemos diferenciarlo, por decirlo así, que esta persona actúa de acuerdo a una manera cuando está en un determinado grupo y vemos a esta misma persona actuando de manera diferente cuando ya no está, por ejemplo, en su ambiente laboral o que se encuentra con un grupo de amigos o situaciones como esta que ya son conductas distintas a lo que para nosotros parece un poco usual. En cuanto al consenso, podemos hablar de
Continúe, compañera. Hola, hola. ¿O se le cortó? Continúe, compañera. Hola, hola. ¿O se le cortó? Sí, tiene Hola. inconvenientes de señal ahorita. ¿Quién más está en el grupo? Tiene inconvenientes de señal ahorita. Sí, buenas. Hola. Sí, la escuchamos, compañera. Sí, la escuchamos, compañera. Ah, perdón. Bueno, hablamos también de un factor que es la consistencia. En cuanto a lo de la consistencia, pues es necesario recalcar que esto se refiere a las situaciones que como individuo me caracterizan. Si hago diferentes o diversas actividades, digamos, y me atribuyo responsabilidades, como por ejemplo, cuando una persona se presenta a su trabajo con frecuencia, es puntual o es un empleado que llega tarde. Uno sabrá diferenciar si, por ejemplo, un empleado que normalmente llega 5 minutos antes a su trabajo, antes de la hora de entrada, será muy fácil saber que le pudo pasar algo o que tuvo algún inconveniente, porque la consistencia de esta persona en llegar siempre temprano y en algún momento dado tuvo algún inconveniente, podemos asumir que hubo tráfico, pasó algo en su casa o cuestiones así para que esta persona haya llegado tarde. Y son situaciones que nosotros atribuimos de acuerdo a lo que percibimos de estas personas. Bueno, es lo que nosotros interpretamos en cuanto al comportamiento individual de cada persona. Que creo que En está cuanto a más en la la teoría línea. de atribución, también se habla de un... Creo que está más en la línea. Teresa, yo creo que tiene otro micrófono ahí, no sé. Hola. Parecen dos micrófonos. Sí, licenciado. Teresa, yo creo que tiene otro micrófono ahí, no sé. Parecen dos micrófonos. No, licenciado. Bueno, creo que esto está en la línea Es que creo que de... tengo problemas, no sé, Bueno, interferencia o algo así. En la línea de... Sí, tiene otro micrófono. Pareciera que tiene otro micrófono. Bueno, el caso es de que esta teoría de la atribución va en el sentido de, bueno, recordemos que nosotros como individuos, bajo presión actuamos de una forma y sin presión actuamos de otra forma. Entonces, hacia eso vamos. Uno en una entrevista de trabajo puede decir, ¿tolera la presión? Sí. Pero habría que ver si ya estando en el trabajo es cierto eso. Porque estamos muy dados en las entrevistas a que por obtener el trabajo, pues decimos que podemos de todo. Pero ya puestos en la práctica, nos damos cuenta que no. Uno puede decir, usted puede manejar Excel, puede hacer análisis de bases de datos, puede hacer cruce de tablas, inferir y manejar una herramienta de inteligencia de negocios. Entonces hay muchas personas que pueden decir sí, pero habría que ver si a la hora de preguntarle, ¿sabe lo que es una herramienta de inteligencia de negocios? Y con que le mencione una y medio le explique el proceso, cómo carga los datos, entonces uno ya puede atribuir a que sí conoce sobre un determinado tema, pero está bien difícil. O sea, esta teoría de la atribución, pues, basa gran parte de su fundamento en un prejuicio o en un juicio de valor, ¿verdad? Que está influida mucho por factores internos y externos. Mucha gente puede pensar, creo que esto ya lo expliqué en la última clase,
mucha gente piensa que el latino es menos inteligente que un japonés o que un americano, un estadounidense. Y eso es un juicio de valor. Eso no tiene nada que ver. Son las circunstancias de esas tres personas, de sus países, son las que varían, pero no es que una persona es menos inteligente que la otra, nada que ver. El cerebro humano tiene las mismas dimensiones en todos lados. Si pusiéramos a poner un americano viviendo en Honduras, bajo las circunstancias de un hondureño, o no solamente de un hondureño, de un latinoamericano, les aseguro que sufrirían lo mismo que nosotros sufrimos como latinoamericanos. Igual, si nosotros nos pusiéramos desde el contexto de un japonés o de un europeo, pues, o sea, todo varía. La realidad es como dicen por ahí, que nosotros no podemos juzgar a las personas por nuestra realidad, sino por sus realidades. La realidad de cada persona es diferente. Entonces va más en este contexto, como de entender muy bien las realidades de las diferentes personas en diferentes contextos, en diferentes situaciones, y ver cómo reaccionan. Puede ser que un estadounidense sea muy exitoso en Estados Unidos, pero si lo pone en Europa, fracasa. Igual, un europeo puede ser muy exitoso en Europa, pero si lo pone en Asia, no da. Entonces, es ver cómo reaccionan los individuos a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias. Recordemos que nosotros estamos en un ambiente muy cambiante. Muy rápido cambian todo. Todas las situaciones cambian muy rápido. Hace, ¿qué? Menos de 3 años, nosotros estábamos acostumbrados a la presencialidad. Para darles un ejemplo. Nada de Zoom, ni nadie. Les aseguro que la mayoría de ustedes no tenía cuenta en Zoom. ¿Verdad? Pero la misma pandemia, el mismo avance de la sociedad nos ha hecho cambiar. Y a eso es lo que va esto. Ver cómo nosotros nos adaptamos a distintas realidades de distintos contextos en distintos tiempos y ver si nosotros nos adaptamos. Hay profesores que dijeron, no, yo no, esa cosa de la virtualidad no va conmigo, pero el mismo sistema lo forzó. Hubieron muchos alumnos, yo me acuerdo en 2020, ¿cuándo empezó la pandemia? 2021 empezó. Sí, 2021, marzo. Sí, así fue, no, 2020. 2020, perdón, 2020. Yo me acuerdo la tonelada empecé ese periodo, recuerdo clarito, y lo empecé presencial. Creo que estuvimos como, ¿cuándo fue? Fue en marzo, ¿verdad? En marzo o fue en febrero, no me acuerdo bien. No, fue en febrero y declararon emergencia en marzo. Así fue, ¿va? Sí. Bueno, ese primer mes de febrero, creo que entramos, si no me equivoco, la segunda semana de febrero, por ahí, porque la primera semana era ¿cómo se le llama esto? La primera semana era de ediciones, y nos conocimos y todo. Yo recuerdo que muy bien, todo el mundo muy bien, vamos a empezar con ganas este año. ¿Y qué sucedió? En ese periodo de tiempo, los mismos alumnos que yo tenía en presencial tuvimos que adaptarnos a esta virtualidad. Y eso fue un caos, ¿va? ¿Cuáles fueron las instrucciones que nosotros recibimos desde Canatura? No, que al alumno trátelo suave, que es paulatino, que hay que dejarle tarea porque se está adaptando al Zoom. No, que no le puede dar clases todos los días porque algunos no tienen celular y otros están sin computadora y hay que dejarlos que vean cómo soluciona eso poco a poco. Y algunos todavía al son de hoy sí tienen ese problema y pero es menos la resistencia de esta fecha a la que vivimos en aquella fecha. Estoy hablando de la fecha del primer pack del 2020. Uf, eso fue horrible. Yo tenía quejas en todas las clases. Yo mismo me acuerdo que me costaba mucho
no tenía una computadora que tuviera la opción de lápiz. Fue un error y yo estaba dando clases, me acuerdo, de análisis. Yo tenía que escribir fórmulas. Y para escribir fórmulas en computadora es muy difícil porque uno tiene que escribirla con el lápiz. Eso es un dolor de cabeza. Bueno, aprendí cómo hacer eso. Aprendí cómo agarrar el lápiz en Excel. Y eso costó, pues. Y explicarle a los alumnos de cambiar de una pizarra normal. Yo me acuerdo que hasta compré una pizarra, yo me ponía medio de lado y me ponía a explicar los ejercicios. Pero me di cuenta que eso no era práctico, porque imagínense que Zoom ahora ya trae la pizarra. Aquí está la pizarra. O sea, este cambio, que este fue un cambio espectacular, ¿verdad? O sea, este cambio que les digo yo, o sea, ver cómo la gente se adapta a todo esto, pues fue algo un poco traumático al principio para mucha gente, pero se logró. Entonces a esto nos referimos con esto de los cambios. Y bien, tomó nota Teresa de todos los puntos, ¿verdad? Pero este cambio cuesta, como les digo, y no es nada fácil, no es nada fácil para muchos individuos. Y pues creo que esto sería todo por este grupo. Muchas gracias, Teresa. No sé si alguien más de este grupo quiere decir algo o terminamos con Teresa. ¿No? Ok, pegamos un brinquito entonces del grupo 3. Sí, Lick. Al 4. Pero el 4 no tiene nada, ¿o sí? No veo nada ahí. Entonces pegamos al 5. Sí, Lick. ¿Estás listo? No, yo era el grupo de 3, quería aportar algo, pero no. Ah, del grupo 3. Ok, decime. Sí, decime, es que Brian. me estaba cortando. Creo que ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Aunque no nos demos cuenta, Lick, bueno, los seres humanos buscamos constantemente explicaciones sobre lo que ocurre en nuestro entorno, ¿va? Intentamos deducir por qué una persona hace lo que hace. ¿Qué fue lo que lo llevó a actuar de determinada manera? ¿O qué papel jugamos nosotros y en lo que ocurre en nuestro entorno, pues? Entonces, yo lo que quería agregar de lo que hablaba la compañera, la teoría de la atribución, es porque hay dos factores, como lo decía ella, un factor interno y un factor externo. El factor interno es cuando depende de las características propias del individuo que realiza una acción. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Dice así el ejemplo, sabemos que María sale de fiesta todas las semanas. Podemos explicar su conducta diciendo que es extrovertida. Ese sería un factor interno. Ya un factor externo de la atribución es cuando buscamos las causas del comportamiento fuera del individuo, ya sea contexto, la acción acción de terceras personas, o fuerzas divinas o la fortuna, por así decirlo. Como ejemplo podría ser, María suspende un examen. Podríamos decir que ese día no había dormido, o tenía gripe, o estaba enferma, dolor de cabeza. Solo esos ejemplos quería agregar yo para contribuir con lo que hablaba mi compañero. Es correcto. Les puedo comentar un problema que yo tenía antes de que entráramos a esta clase. Un pequeño problema irreal. Yo tengo un problema porque ahorita estamos vendiendo bastante en la empresa que yo tengo. Y nos salió un pedido muy bueno, les cuento. Pero, o sea, tengo un factor externo, como les dije. O sea, yo hablé con mi gente, pues, de que teníamos que sacar ese pedido, pues, para el jueves. Porque ese fue el compromiso de nosotros. Es un pedido bastante grande que tuvimos de una embajada. Y pues, bueno, pues nos comprometimos todos. Yo me puse a trabajar en la máquina y a cortar y toda la cosa. Pero, ¿cuál es el factor externo que tengo yo? Bueno, si trabajamos más tiempo, yo tengo que pagar doble a la gente. Eso es uno. Y el otro es que, bueno,
ellos entran temprano, ajá, y la hora de la salida, ¿quién nos deja? Es un factor externo, o sea, yo no, hay un tiempo límite, vamos a decirlo, que yo puedo aprovechar, pero tampoco puedo estar ahí, sacándolos tarde porque hay que pagar horas extras y hay que pagar también transporte, porque si no lo hayan, entonces tenemos un gran problema ahí. ¿Va? Es ni modo, uno tiene que ver cómo aprovecha el tiempo durante el día para sacar el pedido, que este es un pedido bastante grande, pero ese es un factor externo. ¿No? Un factor externo, como les digo, es, ok, tengo que sacarlos temprano, porque si los saco muy tarde no encuentran transporte y eso es normal. Me tocaría a mí dejarlos. Entonces, ese es un problema. O pagarles un transporte. ¿Va? Brian, creo que quiere hablar. Sí, licenciado, un factor externo así simple y de lo más normal sería que se vaya la luz. Es correcto, fíjate que es cierto. Fíjate que es cierto. Usted no cuente con una planta de electricidad alterna, cierto, pues, para que Brian, le solucione ahí con las máquinas, las recubridoras y todas las máquinas, las torreteadoras. Eso es bien Ese cierto. es un ejemplo, pero clarito. Sí. Mira, a la gente le tengo que pagar el día entero. Es correcto. Les tengo que pagar el día entero porque no es culpa mía que se haya ido la luz, ni culpa de ellos. Ellos vinieron y cumplieron con su chamba. Y ahí pierde usted, Lick. Ajá, exactamente. Sí. Pierdo yo por un factor externo. Sí, correcto. Un factor interno para mí puede ser que yo tenga el pedido y la gente no quiera. No te voy a pagar doble. No, no quiero. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscarme otra persona que sí quiera hacer el trabajo. ¿Verdad? Que me pongan los moños ellos. Puede ser un factor. ¿verdad? Que me pongan los moños. No, ni aunque me pague doble porque el domingo es sagrado. Ah, pues está bien, domingo es sagrado. Tengo que buscar a alguien más que sí quiera trabajar el domingo. Pero eso ya es un factor interno. ¿verdad? O sea, si yo estoy dispuesto a pagar el doble y no quiere venir, pues ni modo. Pues. O sea, les estoy poniendo casos reales. ¿verdad? Esto me pasó ahorita. Con un dolor de cabeza que no hay algo que hacer. No, hay que despacharlos temprano. No puedo estar en esto, pues. O sea, o doy clase o los dejo a ellos. No puedo. ¿verdad? Pero se lo digo porque es real, pues. Uno tiene que valorar eso. ¿Qué más? Sigamos. Grupo 5. ¿Qué tiene que decir grupo 5? Sería grupo 4, licenciado, porque yo estaba del 3, aportando del 3. Ah, pero es que fíjate que el grupo 4... Ah, o es que el grupo 4 no... No está el grupo 4. Lick, yo le voy a, si me deja compartir pantalla para la exposición claro, de mi compañera. Ok, permítame. Me dice que no deja compartir. Voy. Ahorita. Dele, ahorita. Ok. Ahí está. Mira. Buenas tardes, compañeros. Licenciados, somos el grupo 5. Mi nombre es Gabriela. Bueno, nosotros les vamos a compartir sobre las aplicaciones específicas de los atajos en las organizaciones. Siguiente. En las organizaciones, las personas siempre están juzgándose unas a otras. Los gerentes deben calificar el desempeño de sus subalternos. Los trabajadores evalúan el esfuerzo de sus colegas. Cuando una persona nueva entra a un equipo de trabajo, de inmediato los demás miembros la miden. En muchos casos, estos juicios tienen consecuencias importantes para la organización. A continuación, estudiaremos en breve algunas de las aplicaciones más evidentes. Un pequeño aporte en lo anterior es que, bueno, si nos fijamos siempre cuando entramos a una organización, nuestros jefes, por decirlo así, miden el desempeño que tiene un trabajador con el otro. Y va viendo quién se desempeña más en el trabajo o quién lo saca más rápido. Y cuando entran nuevos, por decirlo así, entra un grupo de 15 y
y se desempeñan más 9, entonces ellos van midiendo y uno así va logrando también ir quedando dentro de la empresa, ¿verdad? Porque normalmente los gerentes o los jefes cuando miran ese tipo de personas lo que van haciendo es buscando otra. Ahora, entrevistas de trabajo. Pocos candidatos son contratados sin una entrevista. Sin embargo, los entrevistadores hacen juicio que con frecuencia resultan erróneos y se forman impresiones anticipadas que se asimilan con mucha rapidez. Si las primeras impresiones son negativas, en las entrevistas suelen darse más peso que si se obtuviera en un momento posterior. La mayoría de las decisiones de los entrevistadores cambian muy poco después de los primeros 4 o 5 minutos de la entrevista. Como resultado, la información que se genera al inicio de la entrevista tiene más peso que la que se obtiene después. Lo recomendable más que todo que cuando vamos a una entrevista de trabajo es la primera impresión que damos. Entonces, como recomendación, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuidar muy bien la primera impresión que damos, porque ya al final de la entrevista es como muy difícil de cambiar la opinión que tiene el entrevistador hacia nosotros. La siguiente. Expectativas de desempeño. La llamada profesión cumplida y el efecto Pigmalión. Este se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia en una persona en el rendimiento de otra. Describe la forma en que el comportamiento de un individuo está determinado por las expectativas de las demás personas. Si un gerente espera grandes logros de su personal, probablemente esto no la defraudarán de manera similar. Si ella espera un desempeño mediocre, lo más probable es que se cumpla sus bajas expectativas. Las expectativas se vuelven realidad. O sea que prácticamente nuestra base o nuestro guía es la persona que está delante de nosotros, o sea, nuestro jefe. Evaluación del desempeño. El futuro de un empleado está muy relacionado con su evaluación, cuyos resultados más obvios son los ascensos, los incrementos de salario y la continuidad en el puesto, aunque la evaluación del desempeño puede ser objetiva. Aquí en la evaluación del desempeño es como les decía anteriormente, que mediante nuestro desempeño nosotros vamos, por muy nuevo a veces que sea una persona dentro de un trabajo, cuando su desempeño es muy notorio, puede lograr ascensos que quizás que una persona que ya tiene años dentro de una empresa trabajando. La siguiente. Las mediciones subjetivas, aunque necesarias, son problemáticas debido a que se ven afectadas por todos los errores que se han estudiado hasta el momento. Percepción selectiva es la tendencia a interpretar de manera selectiva lo que se observa con base en los propios intereses, antecedentes, experiencias y actitudes. Al siguiente. Efectos de contraste. Es la evaluación de las características de una empresa que se ven afectadas por las comparaciones con otros individuos a quien se encontró recientemente. Siguiente. Efectos de halo. Tendencia a formar una impresión general de un individuo con base a una sola característica. Es lo que estamos hablando, que es la primera impresión que damos. Y ese es mi aporte, licenciado. Ok, muy bien. Gracias, Lick. ¿Alguien más de este grupo? ¿No? Bueno, con lo que mencionaba Gabriela, es bien cierto. Uno tiende a formarse, bueno, no sé quiénes de este grupo que están acá han hecho entrevistas. Bueno, el entrevistador tiene que tener bien claro lo que se ocupa en la empresa. Eso sí tiene que estar bien claro. Por ejemplo,
desde el punto de vista de la persona que quiere trabajo, pues yo entiendo pues la necesidad de encontrar un trabajo, pero a veces se requieren unas habilidades bien peculiares en un determinado puesto, que esas peculiaridades las debe de saber de detectar, ya llámese el gerente de recursos humanos, la persona encargada de recursos humanos, o llámese el gerente o el dueño, ¿verdad? Tiene que saber cómo detectar esas habilidades, porque si uno no hace una mala contratación, primero pierde tiempo, porque pierde tiempo y pierde dinero, porque hay que pagarle a la gente, hay que invertir en tiempo, o sea, invertir en capacitar a esa persona. Y si esa persona no sabe lo que se necesita, se requiere para el trabajo, pues uno pierde tiempo y pierde dinero y pierde material inclusive. Les puedo comentar una experiencia. Nosotros contratamos a una señora que me dijo, yo puedo hacer de todo lo que usted me ponga, yo se lo hago. Y me dijo, mire, ¿y usted está segura que usted puede hacer esto? Sí, segurísima. ¿Segura que puede manejar esta máquina y esta otra máquina? Mire, papá, yo se lo hago. Ok, perfecto. Una sola trabazón porque no podía meter el material. Un miedo porque como era eléctrico, entonces ella pensaba que No era... podía ni enhebrar la máquina. Sí. Un miedo, pues, y cuando como eso tienen un pedal eléctrico, o sea, sale la aguja así para abajo, entonces era un miedo. Y era un miedo. Después me dice, es que papá, lo que yo podía era lijar. Pero lijar no es lo mismo que manejar una máquina de estas. Mire que ya tengo una semana de estar esperando que usted pueda usar esa máquina. He perdido material, he perdido tiempo, le tuve que pagar. O sea, se me fue el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona me mintió y yo confié. Por ambos lados, ¿va? No, yo desde la culpa mía fue no tener la percepción para decir, ok, usted puede enhebrar esta aguja, y yo ahora hago las preguntas más directas, ya no las hago tan, como les digo, tan general. Usted puede usar este tipo de máquina y no pierdo tanto en la entrevista, porque si lo hago muy general y me voy más a lo personal y no a lo técnico, que es lo que yo ocupo, Jesús, cuando ya lo tengo acá, tengo que pagarle todo, pues, o sea, entonces, ¿me entienden? Por ambos lados es complicado, pues. Yo entiendo el punto de vista de alguien que ocupa el trabajo, pero también tienen que tener el punto de vista del que lo contrata, o sea, imagínense que puse una persona también a que lo capacitara, no pudo la señora, me mintió completamente. Creo que Omar quiere decir algo. No, solo iba a comentar un poquito que hay, bueno, también empresas que llevan hay varias entrevistas. Hacen, bueno, a mí, en mi caso, en lo personal, cuando yo entré a trabajar a Farmacia Simán, tuve 4 entrevistas para que me pudieran contratar. Y gracias a Dios, pues pasé todas las entrevistas. Igual cuando trabajé en Cable Color, tuve 3 entrevistas para poder quedarme con el puesto de trabajo. A veces sí, en algunos lugares solo es una entrevista y ya, pero sí hay otros que sí son bien meticulosos. Pero hay que tener un ojo bien, ¿cómo les digo? Un ojo bien agudo. Es que miren, las herramientas de todas las psicológicas que les he dado son unas herramientas, sirven, sí. Pero, o sea, la parte técnica, esto es lo que quiero, este es el mensaje que quiero dejar. Todas las empresas tienen una parte, un componente técnico. Desde las más sencillas hasta las más complejas, tienen un componente técnico. Y si ese componente técnico el entrevistador no lo sabe identificar, ¿verdad? Primero tiene que saber qué es lo que ocupa la institución. Una vez y que entienda lo que es, porque hay entrevistadores que, por ejemplo, yo me acuerdo que esto fue una entrevista que me hicieron a mí, que contratan a personas de recursos humanos, les dan una hojita, ¿verdad? Una hojita donde dicen las funciones, se las lee, y creen que eso es suficiente para entender a profundidad el puesto. Un entrevistador no tiene que entender a profundidad el puesto, pero por lo menos saber en esencia qué es lo que se ocupa en la parte técnica, que para mí es lo más importante.
Entonces, por ejemplo, yo explicaba cosas de planeación, de planeación estratégica, de presupuestos, y yo veía que la muchacha como que no entendía muy bien lo que yo le estaba diciendo y era para un puesto así. Entonces, desde ambos puntos de vista, les estoy poniendo el punto de vista de alguien que contrata y les estoy poniendo el punto de vista de un entrevistador, de un entrevistado que se encuentra con una entrevistadora que tampoco maneja muy bien información. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar con esto? Desde la persona que contrata, tiene que entender muy bien lo que se ocupa en la empresa. Muy, muy bien. Y ir al grano, porque si no pierde tiempo. Y desde el punto de vista del encuestado, se puede lucir mucho, ¿verdad? Pero si el entrevistador no maneja muy bien lo que ocupa la empresa, puede ser que haga una mala contratación. Porque, por ejemplo, yo tenía todos los perfiles del puesto que se requerían en un trabajo de gobierno. Yo los tenía. Pero posiblemente, ¿por qué? Porque tenía los papeles que acreditaban eso. La entrevista era algo que pasaba ya a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya tenía las credenciales que requería el puesto. Pero sí, para mí era importante, pues, que la persona de recursos humanos entendiera muy bien que sí entendía ahí en el puesto y que lo manejaba. Pero yo sentí que no manejaba bien la información. Sentí muy bien y eso se le sentía. Claro, hay que comprender también de que estas entrevistas que hicieron en el gobierno en aquella vez eran entrevistas para varios cargos y eran de forma simultánea. Entonces, posiblemente por eso es que tal vez no comprendía muy bien las funciones del puesto. Pero lo que el mensaje que les quiero dar es que es importante manejar bien la información que se requiere para el puesto para que no se perder el tiempo tanto al entrevistador ni usted como candidato que pierda tiempo. O sea, conozca bien la empresa a la que va, conozca bien el anuncio, léalo bien, porque también es importante eso. Fíjense que yo he puesto varios anuncios en este periódico y en Facebook y en redes sociales y como que la gente no lee. Eso también es importante eso, leer bien el puesto porque, o sea, yo pongo requerimientos bien específicos y me llama cualquier persona, pero es que creo que no leen. Entonces hay un problema, o sea, leen la oportunidad vacante, pero no leen los requisitos. Entonces ahí también hay un problema. Pero solamente les comento esto para que entiendan un poco la realidad. Bueno, nos quedamos en el grupo 5, ¿verdad? Prepárense mañana, yo creo que ya estamos sobre tiempo, prepárense mañana para lo que es el examen, ¿verdad? El examen lo tenemos a la hora de clase. Les recuerdo, vienen los exámenes psicométricos, unas pequeñas definiciones, y a la hora de clase, puntuales, nos metemos aquí. No se conecten a las meras 6, no recomiendo eso. Conéctense por lo menos unos 10 minutitos antes para estar ahí, a cabal a la hora que se ocupa para el examen. Recuerden que solo son 40 minutos. Yo no pongo respuestas breves, ni abiertas, ni nada de esas cosas, solamente selección múltiple, para que lo tomen en cuenta, por favor. Y creo que eso sería nada más. Sin más que decir, dejamos la clase así y pasen muy buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.